No. Antes que nada, bueno, me presento, soy Federico, soy italo-argentino, se lo digo también porque si en la presentación tal vez me mezcla alguna palabra, me salga un mix entre italiano y español, me avisan, si no me entienden les vuelvo a explicar lo que quería decir de otra forma. Y nada, bueno, vivo en Italia en este momento y formé parte del staff, perdón, desde el año 2015 hasta el 2019, cubriendo algunos cargos en el departamento de entrenamiento como Training Advisor, Assistant Coordinator y coordinador también. Fuera de BAO, soy piloto de línea aérea con base en Italia y, digamos, vuelo en lo general por Europa. Entonces, la charla de hoy la empezamos hablando sobre el control de aproximación y más tarde Emilio va a estar hablando del control de área. Entonces, empezamos viendo dónde se brinda el servicio y por lo general se brinda dentro de los CTR o zona de control y adentro de las TMAs o Terminal Control Area, ¿ok? Principalmente en estos dos, digamos, espacios aéreos, por lo que tiene que ver Argentina. En este momento, en esta presentación, voy a estar hablando del espacio aéreo argentino y de la manera de controlar que se aplica en la República Argentina. Acá, para visualizar mejor el CTR y la TMA, junto bueno, a todos los otros espacios aéreos como el FIR, la aerovía, y ahí está la WIR, pero no está marcada. Bueno, ¿quién brinda el servicio dentro de estos espacios aéreos? Puede ser el controlador de torre o el controlador de área, ¿sí? Eh, Esta es también una definición a nivel OASI, en el documento, el DOC 4444, que es el documento, digamos, que tiene que ver con lo que es el control del tráfico aéreo. em, digamos, especifica que el servicio de control de aproximación lo puede brindar el controlador de torre como el controlador de área. Eso, bueno, depende después de cada país. Se puede, digamos, brindar este servicio de control en la misma frecuencia de la frecuencia de torre o en la misma frecuencia de la frecuencia de área o en una frecuencia, digamos, separada y propia del controlador de aproximación, si está separado en otra frecuencia. Bueno, hablamos de la clasificación. Esto, la mayoría de la gente que estudia el espacio aéreo, bueno, lo sabe, los TMA en Argentina están por lo general clasificados Alfa, Bravo, Charlie, em, y va por niveles de vuelo, como vamos a ver más adelante. em, y principalmente es eso, lo que cambia entre una letra y otra, bueno, es el tipo de servicio que el controlador le brinda a una aeronave y el tipo de separación. Principalmente tiene que ver con los vuelos visuales más que instrumentales, porque en los instrumentales, en todas las tres clasificaciones se brinda básicamente el mismo servicio. Y los CTR, que son clase Charlie únicamente. Siempre por lo que tiene que ver espacio aéreo argentino, obviamente. Vamos a hablar de un ejemplo que va, digamos, a presentarse en el TMA de Baires y en el CTR de Aeroparque. Y que, bueno, se puede aplicar también con el CTR de Seiza en este caso, pero vamos a hablar específicamente de Aeroparque. Entonces, viendo la estructura del espacio aéreo del TMA Baires, básicamente está dividida en dos sectores. El primero que va desde 2500 pies hasta nivel de vuelo 245 y el segundo sector que va desde nivel de vuelo 45 hasta nivel de vuelo 245. Y esta diferencia tiene también una, digamos, una sectorización por milla náutica que acá no pude poner, pero bueno, eso es lo menos. Después tenemos el CTR de Aeroparque, que parte desde la superficie y llega hasta nivel de vuelo 55. Tenemos el ATZ El Palomar, que va desde superficie a digamos 2550 pies.
y tenemos el ATZ de San Fernando, que va desde superficie hasta 1500 pies. Bueno, acá vemos la clasificación, como le decía antes, mirando el tema de Baires, digamos, especifica el sector sur, pero es lo mismo el sector norte. Está dividida básicamente en 3 clases, Alfa, Bravo, Charlie. Y como le dije anteriormente, lo que cambia entre una y la otra, bueno, lo que divide la una y la otra son los niveles de vuelos. Vamos a ver el primer ejemplo, el sector 1, 2500, como decíamos antes, 145 es Charlie, de 145, 195 Bravo, de 195, 245 Alfa. Y esto, como lo dije antes, cambia únicamente el tipo de servicio que brinda el controlador de tránsito aéreo y el tipo de separación también que aplica. Eh, lo que tiene que ver con Aeroparque, el CTR Aeroparque, vamos a ver que es clase Charlie. ATZ El Palomar es clase Charlie porque es una ATZ con vuelos instrumentales. Y la ATZ San Fernando es también clasificada como Charlie, siempre por el mismo motivo de tener aproximación instrumental al aeródromo. Bueno, acá tenemos una captura de la Aurora y voy a tratar de explicarle un poco cómo se manejan a nivel operativo el tema de Baires, el CTR de Aeroparque y la 2 ATZ, una la de San Fernando y la otra del Palomar, que se encuentran adentro del CTR de Aeroparque, ¿no? Bueno, pongamos un día estándar, donde la pista en uso en Aeroparque sea la 1.3, sea la 0.5 en San Fernando y la 1.7 en Palomar. Em, en este caso, en el caso de Aeroparque, el controlador de torre, o sea, Aeroparque Torre, en la misma frecuencia, brinda también servicios de aproximación a todas las aeronaves que estén aproximando en Aeroparque, San Fernando y el Palomar. Todo en la misma frecuencia, ¿sí? El IP, que sería, digamos, la referencia nacional, por lo que tiene que ver básicamente todo, especialmente espacios aéreos, va a estar dividiendo el controlador de torre en una frecuencia y aproximación en otra, pero en la vida real, en la práctica, no se aplica todo en una sola frecuencia, el controlador de torre va a estar controlando también aproximación. Esto obviamente adentro del CTR Aeroparque. El controlador de torre va a estar coordinando, digamos, todos los tránsitos, la llegada más que nada, y bueno, la salida obviamente, pero en este caso vamos a hablar de llegadas, con el controlador del TMA de Baires, que va a estar, digamos, presecuenciando los tráficos. No le está brindando un servicio de aproximación, sino que un servicio de área, pero va a estar presecuenciando los tránsitos que llegan a El Palomar, eh, Aeroparque y San Fernando en estrecha coordinación con el controlador de torre de Aeroparque. En este caso, lo que suelen hacer, que después esto lo van a poder también encontrar en la página de Argentina, bajo las fichas ATC, la ficha de Aeroparque, esto también lo explica bastante bien y con mucho más detalle, pero ahora bueno, se lo voy a decir de manera un poco más general. Digamos, la aeronave que llegan a Aeroparque van a estar, digamos, entrando en el tema Baires, contactando con Baires. El tema Baires lo va a mandar probablemente directo Banar. Pongamos, hay un avión solo, un tráfico único que está llegando y no tiene demora. Entonces lo va a mandar directo Banar con un nivel de vuelo que va a ser 5.0, que digamos es el nivel mínimo de vuelo sobre Banar para el ILS de la 1.3 en Aeroparque. Y aproximando Banar, aproximadamente a unas 5 o 10 millas, lo va a estar pasando al controlador de Aeroparque. El controlador de Aeroparque lo va a estar asumiendo y lo va a autorizar al ILS de la pista 1.3, dándole toda la información como QNH, y después lo va a estar acompañando hasta que esté establecido, y una vez establecido y en final le va a dar la autorización para aterrizar en la 1.3 de Aeroparque. Lo mismo va a pasar si, digamos, otro tráfico está llegando, también sin demora, para Banar, pero en este caso va a estar llegando a El Palomar. ¿Ok? Así que el fijo de aproximación inicial, el Initial Approach Fix, va a ser siempre Banar, para el ILS Suru de la 1.7 en El Palomar,
va básicamente a ser bastante parecido a la cosa. O sea, el TMA Baires va a mandar a, digamos, hacer volar directo Banar el avión en aproximación a nivel de vuelo 5-0, porque este procedimiento tiene la misma, digamos, el mismo nivel de vuelo sobre Banar. Se lo va a pasar unas 5 millas, 10 millas antes de Banar a Aeroparque. Aeroparque lo va a autorizar al ILS Zulu de la 17 en el Palomar, dándole el QNH, y una vez establecido, más o menos unas 7-8 millas, se lo va a estar pasando Aeroparque Torre, se lo va a estar pasando el Palomar Torre, para que posteriormente el Palomar Torre lo autorice a aterrizar en la 17 del Palomar. ¿Por qué? Porque la ATZ del Palomar, que está controlada por Torre del Palomar, es únicamente responsable de aterrizaje, despegue y el tráfico en circuito dentro del ATZ del Palomar. No brinda servicio de aproximación, únicamente servicio de torre. Servicio de aproximación del Palomar, San Fernando, lo repito para que quede más claro, y Aeroparque están a cargo de Torre Aeroparque. Como otros, digamos, espacio aéreo como puede ser Córdoba. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Aeroparque. Básicamente eso. Y esto pasa siempre, también cuando hay bastante tráfico. Lo que cambia cuando hay bastante tráfico, digamos, los controladores suelen hacer dos cosas. O, digamos, mandar los aviones a Banar con niveles de vuelo separados por 1000 pies y hacer espera sobre Banar, después pasarlo con Aeroparque Torre, y Aeroparque Torre lo va bajando y autorizándolo a la aproximación a cada uno. Otra cosa, para evitar las esperas, puede ser que Baires, si tiene, digamos, suficiente em, espacio y, digamos, volumen de tráfico para poderlo hacer adentro del TMA, le va a dar unos vectores para retrasar la llegada en vertical de Banar para, digamos, espaciar más los tráficos. En este caso, Aeroparque le suele pedir a Baires unas 10 millas de separación entre un tránsito y otro que llegan a Banar, para que tengan tiempo de empezar el procedimiento y llegar establecidos. Básicamente así funciona. Y eso cambia, depende también del tipo de aproximación que están haciendo. Ahora hablamos de un ILS 1.3 en Aeroparque, digamos, en un día estándar. Después las cosas cambian si van aproximan 3.1 por Quilmes, por ejemplo. Pero bueno, eso después, mucho más específico a El Palomar, Aeroparque, ese para darle una idea. Esto se lo estoy diciendo cómo funciona Aeroparque solo para que tengan una idea de cómo funciona eh, el control de aproximación en la República Argentina, porque la mayoría de los aeropuertos funcionan así, como puede ser Córdoba. Ahora no tengo la captura de Córdoba, pero básicamente funciona de la misma manera. TMA de Córdoba eh, va a estar mandando los aviones al fijo inicial con el nivel de vuelo mínimo para el fijo inicial. Lo va a mandar a Córdoba Torre y Córdoba Torre lo autoriza la aproximación, brindándole servicio de aproximación y de torre al mismo tiempo. Esto es lo que tiene que ver, digamos, esta es para darle una idea general. Después tenemos dos tipos de control de aproximación, por procedimiento y radar. Ok. Entonces, el primero se basa, como el control de área, van a ver más adelante, se basa sobre reporte de posición del piloto y cálculo de estimas, posición y hora. Cálculo que obviamente hace el controlador en este caso. La diferencia, el control radar, implica el uso de radar para identificar el tráfico directamente en la pantalla y tener una, digamos, imagen real de lo que está pasando en el espacio aéreo. Bueno, vamos a ver cómo funciona más o menos, digamos, de manera muy leve y bastante rápida, el servicio de aproximación por procedimiento, que es digamos, lo que se aplica en Argentina, porque por el momento en Argentina no existen servicios de aproximación, digamos, por radar. Entonces, por procedimiento, básicamente se establece el expected time of arrival sobre el initial approach fix para cada aeronave, o sea, a qué hora la aeronave va a estar sobre la vertical del fijo de aproximación inicial
como en el caso de Aeroparque Banar, por ejemplo. Una vez que se tiene esta hora, se verifica que las horas de aproximación de las aeronaves que, digamos, siguen, sea mayor, la diferencia sea mayor o igual al landing rate. ¿El landing rate qué es? El landing rate es un tiempo definido que se calcula haciendo una media, porque obviamente la velocidad de aproximación de un 737, de un 320 es diferente de la de un Cessna 172, para hacer un ejemplo. Bueno, es ese tiempo que se calcula para cada aproximación de cada aeropuerto, en el que el avión sobrevolando, o sea, el tiempo que toma un avión X a sobrevolar el Initial Approach Fix, por ejemplo, Banar, y, digamos, aterrizar, básicamente. Así que lo explico de vuelta, el landing rate es ese tiempo que tarda un avión X a sobrevolar el Initial Approach Fix y aterrizar en la pista del procedimiento que estaba volando. O sea, en Aeroparque, en este caso, si no me acuerdo, si no me equivoco, y el S de la 1.3 eran unos 4 o 6 minutos. La verdad no me acuerdo muy bien. Esto siempre está escrito en las fichas ATC para Aeroparque, pero si no me equivoco eran unos 4 minutos, creo. Cada 4 minutos va a estar aproximando un avión, digamos. Y después, ¿qué pasa si la diferencia es menor al landing rate? Bueno, se separa el tránsito mediante RTA, Request Time of Arrival, o sea, le dicen a una aeronave, tenés que sobrevolar Banar a las 1550 Zulu y no antes, para, digamos, tener ese espaciamiento en tiempo que se necesita. Si la aeronave no puede respetarlo, básicamente se pone en espera sobre Banar y a la hora que, digamos, que le corresponda, se le hace empezar la aproximación. ¿A qué hora se le hace empezar la aproximación? Bueno, se calcula con el landing rate y cuando se tiene la hora de aproximación, generalmente el controlador se la va pasando al piloto. Esta hora se llama EAT, Expected Approach Time. Es una hora en que la aeronave, digamos, mm, es esa hora en la cual la aeronave va a estar autorizada para empezar la aproximación. Siempre la OASI dice que no es obligatorio dar una estima para la aproximación a una aeronave si el retraso es de 10 minutos o menor. Es obligatorio dárselo cuando, digamos, el retraso es mayor a los 20 minutos. Eso después depende, obviamente, eso a nivel OASI. Después, cada país tiene su regla. Ahora, la verdad, en Argentina no sé muy bien cuál es ese, digamos, ese tiempo obligatorio en el cual hay que darle la estima o no. Pero generalmente es en 10 minutos inferior no se suele dar y desde los 10 minutos para arriba sí, siendo obligatorio dársela cuando se pasen los 20 minutos. Bueno, hablando de aproximación mediante vigilancia ATS, sería, digamos, el nombre correcto, pero aproximación radar mejor, o sea, dicho de manera un poquito más simple, porque vigilancia ATS es el término, digamos, primario que se usa en OASI, y después, bueno, se usa para, digamos, hablando, generalmente se usa el término radar, simplemente. Bueno, cambia que la aeronave tiene que tener un cierto tipo de separación mínima. En el caso de Argentina, que lo único, digamos, los controladores que tienen radar son los controladores de área, porque vuelvo a repetir que en Argentina lamentablemente por el momento no se brinda servicio de control de aproximación por radar, sino que por procedimiento únicamente. Bueno, en las TMAs, en ruta va cambiando. Fuera de la TMA, la separación es de 10 millas. Adentro de las TMAs, como podemos ver, es de 5 millas. Esto siempre mirando al espacio argentino. 5 millas de separación de una aeronave
a otra. Eso pero no implica que es, como decíamos antes sobre Aeroparque, que si un acuerdo operacional dice que tiene que tener digamos, un espaciamiento mayor entre una aeronave y la otra, no se tenga que aplicar. Eso se tiene que aplicar, pero es algo más. Separación mínima de 5 millas queda siempre. Bueno, para mantener la separación, el controlador de tránsito aéreo puede usar diferentes, digamos, maneras, una de las cuales dar vectores, usar control de velocidad y esperas. Muy simple. Después, bueno, vamos a ver en el detalle cada una. Como vuelvo a repetir, en la República Argentina no existe el servicio de aproximación por radar, lo que se hace es una presecuencia mediante una estrecha coordinación entre los controladores de tránsito aéreo que controlan el TMA y el CTR, o sea, el controlador de torre y el controlador de área. Sí, exactamente esto. En los CTR, como por ejemplo el de Aeroparque, en los CTR, mejor dicho, y ATZ, se podría también poner ATZ, los controladores de tránsito aéreo tienen una pantalla de radar. Seguramente si alguien de ustedes estuvo en una torre de control, se va a estar preguntando cómo no va a tener radar si ahí tiene la pantalla. Sí, tienen una pantalla de radar, pero eso no quiere decir que estén habilitados a prestarse control radar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el control radar tiene que estar, digamos, el radar habilitado, el espacio aéreo tiene que tener un estudio hecho, sobre todo con el radar, o sea, un estudio para determinar si el radar es lo suficientemente preciso para brindar servicio de aproximación radar. El controlador tiene que estar habilitado y tiene que haber, generalmente son dos controladores cuando se habla de servicio de control radar, porque uno es el que ejecuta, o sea, el que está hablando con las aeronaves y le está dando instrucciones, y después hay uno que es el planner, que va a estar coordinando con las otras dependencias y va a estar básicamente planeando lo que va a pasar en un futuro próximo. Entonces, la pantalla, básicamente los controladores que tienen, la pantalla que tienen las torres, los controladores la usan únicamente para mejorar la conciencia situacional y brindar información de tráfico, que puede parecer estúpido, pero eso es muy, muy importante. Sobre todo tener un radar eh, únicamente para dar información, eso ayuda mucho. Bueno, hablando de vectores, esto es algo bastante práctico, así que muy difícil de explicar en una presentación. Esto acá, digamos, lo va a ver mejor quien hace un entrenamiento APC o quien es ADC y va a estar controlando radar. ¿Qué sirven los vectores? Bueno, básicamente se usan para secuenciar las aeronaves una tras de otra, dependiendo de la forma del espacio aéreo, sobre todo, porque hay algunos tipos de espacio aéreo que no te permiten, perdón, de secuenciar en una cierta manera los tráficos y hay que secuenciarlo de una manera específica que generalmente está siempre explicado en los acuerdos operacionales. Al ser necesario, el controlador de tránsito aéreo retrasará la aeronave con el uso de vectores para garantizar el espaciamiento mínimo de 5 millas o más. eh, Más, porque siempre bueno, le estaba explicando que en ciertos aeropuertos necesitan más de 5 millas, en base a lo establecido en acuerdos operacionales entre dependencias. Bueno, acá en la foto de abajo pueden ver, esto es muy, muy estándar, digamos. Es básicamente un circuito de tráfico como se hacen en los Cessna o los Piper en un aeroclub o en un aeropuerto, digamos, de aviación general, solo que un poquito más grande. Generalmente se suelen dar vector a los aviones para, digamos, hacerle hacer un tramo inicial básico y después llevarlo a final, siempre con el espaciamiento adecuado, obviamente. Em, Cerrar un avión, digamos, en el ILS o en la radioayuda final se tendría que hacer con unos 30 grados, siempre recomendado por OASI, 30 grados o inferior, pero se puede llegar a unos 40-45 como máximo. Esto siempre para dar más tiempo a los pilotos y más comodidad también para hacer un viraje no muy brusco y, digamos, estar más tranquilo, sobre todo cuando se hacen
aproximaciones paralelas, que la aeronave no vaya del otro lado del localizador. Simplemente eso. Así que generalmente hay que interceptar, se hace interceptar una aeronave a la radioayuda final, como puede ser un ILS o un radial de Bohr o un QDM, con unos 30 grados. Esa es la regla, digamos. Después hablamos también de control de velocidad. Bueno, el control de velocidad es un poquito más complicado, hasta que no se agarre, digamos, la mano. Básicamente se usa el control de velocidad para mantener una separación previamente establecida o por establecerse, en el sentido de que el control de velocidad no se usa para separar más de lo que ya están separadas dos aeronaves. Eso por un tema de practicidad, porque digamos se vuelve bastante más complicado separar dos aeronaves mediante la velocidad que, por ejemplo, darle vectores. Así que generalmente se reduce la velocidad del avión, eh, digamos, del último avión, del que está atrás, antes de reducirla del que está delante, obviamente, porque si no, no tiene mucho sentido, para mantener únicamente una separación que ya se había establecido anteriormente. Y se usa tanto como en presecuencia como en aproximación final. Esto se puede, digamos, ver, no sé si lo que vuelan en IVAO han volado, por ejemplo, por Europa. Cuando hay mucho tráfico suelen darle bastante control de velocidad. Generalmente son 220 nudos en base, 180 interceptando el localizador y 160 hasta 4 millas una vez establecido en el A de planeo, en el glide. Eh, y hay ciertas recomendaciones o así, hablando de velocidad en aproximación final. Un controlador no puede instruir una aeronave a mantener más de 180 nudos hasta la 6 milla número 6. O sea, 180 hasta 6, 170 nudos hasta 5 y 160 nudos hasta 4. Esas son las velocidades generalmente que se usan en aproximación final para tener la velocidad bajo control para poder separar más precisamente las aeronaves. Pero esto se usa cuando las separaciones son bastante cortas, o sea, menos de 5 millas, generalmente entre las 3 y las 2.5 millas de separación. Después hay una regla un poquito más, digamos, que se puede usar más para una presecuencia, que viendo esta tabla no es una regla, sino sentido común básicamente. Una diferencia de velocidad entre una aeronave y la otra de 6 nudos te permite separar o mantener, digamos, te permite saber que en 10 minutos esa aeronave va a estar una milla más atrás de la otra, ¿no? Esto más que nada se usa, bueno, lo mismo con los 30 nudos, una milla 2 minutos, o 60 nudos, una milla 1 minuto. Esto se usa más que nada para mantener la separación en el control de área y en el control de aproximación en la parte de secuencia, no aproximación final. Simplemente eso. Y bueno, después de haber hablado del control de velocidad, creo que ya se había terminado. Sí, bueno, agradezco por, digamos, la atención y queda abierta cualquier pregunta que tengan sobre lo que expliqué, si quieren aclaraciones o tienen algunas preguntas en particular. Bueno, Fede, ahí Vale Gutiérrez anotó una pregunta y yo tengo después unas preguntas también más que nada como para tipo aclarar, así que si quieres leerla de Vale. Ok. Bueno, simplemente acá estoy leyendo la pregunta. Bueno, si no le puede, digamos, avisar que está establecido en el ILS, no pasa nada. Bueno, espera que la otra aeronave termine de, digamos, de hablar y de dar el mensaje que estaba dando y después se le notifica. Simplemente eso. Hay muchas veces también, te hablo de vida real, que por ahí el piloto está tan concentrado en la aproximación que después se olvida de reportar. Y bueno, teniendo, digamos, el controlador, como decíamos antes, tiene un radar de vigilancia simplemente, no para el control, pero para dar información. Y de ahí puede darse cuenta que el avión está establecido. Así que vuelve a llamar el piloto para asegurarse que esté establecido. Eso suele pasar también en la vida real, así que no pasa nada de peligroso en ese caso. Bien, perfecto, bueno, creo que quedó bastante claro. Después tengo algunas preguntas para también aclarar.
como por ejemplo, ¿cuál es la posición o las posiciones que brindan servicio de control radar en el TMA Baires? Bueno, adentro del TMA es únicamente Baires, Baires Control o como digamos se llama en el IP Baires Radar. Son la única, es digamos la única posición, dependencia en el TMA Baires que brinda servicio de radar. Siempre en el IP en el IP se puede ver que está dividido en dos frecuencias, norte y sur, que el TMA está también dividido en norte y sur, pero norte y sur están controlados siempre en una sola frecuencia que suele ser 25.9, que después, bueno, van cambiando día a día por varias interferencias y eso, bueno. Bien, perfecto. Bueno, entonces dijiste que las TMAs de Argentina, que son de control radar, Mendoza, Córdoba y Baires, que son ACCs, ¿qué necesitarían o qué sería necesario para que estas TMAs brinden servicio de aproximación? Bueno, ahí agregamos también Mar del Plata en las TMA radar, también si no está 365 días por año radar, pero es otra TMA radar. Para que esas, por ejemplo, Baires brinde control radar de aproximación, bueno, antes que nada tiene que estar habilitado, como decía antes, el sistema radar y tiene que haber todo un estudio detrás de eso para que se habilite los controladores habilitados y las posiciones ATC también. Teniendo en cuenta que eso, por ejemplo, ya esté, o sea que ya se tenga esa habilitación, habría que cambiar el espacio aéreo, o sea, bajar los CTR, pues son muy altos. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo fue diseñado para que el controlador que controla el CTR brinde servicio de aproximación. Así que todos los procedimientos instrumentales se encuentran adentro del espacio aéreo que controla torre, adentro del CTR. Para que Baires pueda brindar, o otra TMA como puede ser Córdoba, Mendoza, pueden brindar servicio de aproximación a esos aeropuertos, habría que, se pueden hacer dos cosas. Bajar el límite vertical del CTR a unos 2.500 pies, por ejemplo, o se podría, digamos, establecer una TZ alrededor de Ezeiza, en este caso, en ejemplo, en una TZ en Ezeiza, una TZ en Aeroparque, para que Baires, digamos, tenga bajo su gestión también los CTR de Aeroparque Ezeiza. Así que la frecuencia de Baires controlaría el TMA de Baires, el CTR de Aeroparque y el CTR de Ezeiza, dejando el controlador de torre, eh, brindando únicamente servicio de controlador de torre adentro de los ATZ de Aeroparque y de Ezeiza. Lo mismo en el caso de Mendoza y lo mismo en el caso de Córdoba. Básicamente eso. No sé si se entendió. Bueno, sí creo que se extendió bastante, así que bien. Bueno, después otra cosa que estaría bueno que hablaras es sobre la autorización que brindan los controles en una aproximación, ¿sí? ¿Cuándo se brinda? ¿Qué información se tiene que dar? ¿Y qué pasa si al momento de que el piloto llega al JAF no tiene la autorización? Bueno, o sea, el servicio de aproximación no hay que confundirlo con el servicio de área. Es muy fácil confundirlo porque em, eso depende también, bueno, del espacio aéreo y de cómo en cada país se gestionan. Pero el tema, hablando de Argentina, por ejemplo, el tema Baires no brinda servicio de aproximación, brindando únicamente servicio de área, pero acompaña toda la aeronave en salida adentro de la SID y en llegada, digamos, en la STAR. O sea, eso se puede confundir pensando que la STAR sea parte de la aproximación, cosa que no es. La aproximación es, por definición, el, el procedimiento IFR, ¿ok? Entonces, digamos, el servicio de aproximación se brinda para, digamos, un aeropuerto, en un aeropuerto, cubriendo todas las aproximaciones que tiene ese aeropuerto y los aeropuertos dentro de ese espacio aéreo, como puede ser el Palomar San Fernando, junto a Aeroparque. El controlador va a autorizar la aeronave antes de llegar al IAF. Una vez autorizada, le tiene que dar el QNH, sobre todo si es por procedimiento. Y radar, bueno, no hay diferencia realmente, hay siempre que dárselo.
Y simplemente eso, si una aeronave no está autorizada a la aproximación, no puede superar el Initial Approach Fix. Va a tener que entrar en espera. También si no está autorizada a entrar en espera, va a tener que entrar en espera sobre el Initial Approach Fix. En el caso de Aeroparque va a ser Banar. O del Palomar también, por ejemplo. Bien, perfecto. Después sí podrías hacer como, como decirle a los chicos cuándo serían las transferencias en una aproximación o cuando una aeronave viene entrando al TMA Baires, o sea, a E6, a Palomar, Aeroparque, cómo serían las transferencias de, por ejemplo, de 6 a Baires, de Baires a Aeroparque o E6 y de Aeroparque o E6 a Palomar, San Fernando, etcétera. Ok, sí, eso bueno tiene que ver mucho de cada aeropuerto, de cada espacio aéreo. Es bastante personal por cada aeropuerto, digamos. Es subjetivo, no personal. Em, Hablando general, en lo general, generalmente también escuchando, bueno, una vez que estaba live ATC que me ponía a escuchar Aeroparque y todo, bueno, se puede ver como también siendo un CTR y teniendo un límite bastante alto, nivel de vuelo 5.5 Aeroparque y E6, los dos que son iguales, en salida a unos 3.000 pies ya pasaban con Baires las salidas. Las llegadas, bueno, las llegadas ya eso está siempre en los acuerdos operacionales, pero digamos unas 5 millas antes del Initial Approach Fix, ya Baires lo va pasando con el nivel de vuelo, digamos, para empezar el procedimiento, lo va pasando con Torre Seiza o Torre Aeroparque. Y eso es lo que tiene que ver con Baires y, digamos, Aeroparque y Ezeiza. Bueno, después entre transferencia entre Ezeiza y Aeroparque, bueno, eso depende. Generalmente son transferencias por vuelos visuales, así que llegando a una determinada posición, generalmente son puntos visuales, se le va a pedir al piloto que notifique la posición, y en la que notifica se le va a pasar el tráfico a Aeroparque o a Ezeiza, dependiendo de dónde esté entrando, dónde esté saliendo. Bien, y por ejemplo, después cuándo sería la transferencia de Aeroparque a Palomar, por ejemplo, ¿cuándo se suele hacer? Ah, sí, sí, perdón. Bueno, una vez que por ejemplo, un Flybondi agarrando un avión, un 737 esté establecido en el ILS 17, partimos más atrás, partimos que todavía está con Baires. Está con Baires unas 5 millas antes de Banar, está autorizado por Baires a descenso para 5-0 y, digamos, se le comunica de contactar con Aeroparque. Contacta Aeroparque antes de llegar a Banar, Aeroparque autoriza el Flybondi dándole el QNH, empieza el procedimiento, se establece en el ILS, una vez establecido digamos, confirma que está establecido Aeroparque y Aeroparque se lo va a pasar directamente a El Palomar. Pues en ese caso Aeroparque va a brindar únicamente servicio de aproximación y no de torre. Y generalmente está el avión establecido a unos 3.000 pies, ponele unas 9 millas, entre 7 y 9 millas más o menos. Perfecto. Bueno, ahí Gonza tiene la pregunta del millón que dice que qué pasa cuando vos como piloto no tenés la autorización para aterrizar y no tenés una espera publicada en el JAF, ¿qué se debe hacer? Bueno, es bastante raro que un IAF no tenga una espera publicada, pero en el caso no tenga publicada se hace, bueno, una espera estándar, o sea, una espera por derecho de 1 minuto y nada más. Pero generalmente los IAF tienen, por lo que yo vi, la mayoría tienen toda espera publicada. Eso, básicamente. Bien, y en el caso de que no haya una espera publicada, ¿sí? ¿Sería bien volar siempre por encima de del mínimo de sector, de la MSA, y volar hacia otra espera publicada o quedarse en el JAF volando en una espera no publicada? Bueno, ahí tiene que ver también lo que te dice, eh, digamos, la carta. O sea, es difícil que un aeropuerto tenga una espera publicada para cuando no te autoricen a una aproximación. Así que en ese caso yo personalmente me quedaría al nivel de vuelo, el último nivel de vuelo que me dieron, obviamente verificando que sea por encima de la MSA, pero seguramente va a estar encima de la MSA porque va a, digamos, a estar en el Initial Approach Fix y no tendrían que o sea, el procedimiento no tendría que estar diseñado en el IAF con una
digamos, una altitud o un nivel de vuelo más bajo de la MCA, o sea, puede pasar, pero es difícil. Y controlaría estar arriba de la MCA y me quedaría en espera ahí, simplemente eso haría. Obviamente comunicando todo al controlador. Bien, excelente. Otra pregunta creo que bastante importante de cuando el controlador le da la hora prevista de aproximación, ¿sí? La Expected Approach Time o la EAT. ¿Sí? El piloto entonces a esa hora queda automáticamente autorizado a pasar sobre el Jaffe y a hacer la aproximación. Bueno, es ahí a la hora en el que el piloto, eh, digamos, espera empezar el procedimiento, ¿sí? O sea, si te dicen EAT a las 22:55 Zulu, yo preveo que a las 22:55 me va a autorizar. Así yo a las 22:55 tengo que estar arriba del Initial Approach Fix. Pero no estoy igualmente autorizado a empezar el procedimiento. Para empezar el procedimiento me tiene que autorizar. Ahí en el caso de falla de radio, una vez que tenga el EAT, ahí sí voy a poder empezar el procedimiento. Pero únicamente en falla de radio. Si no está en falla de radio, tengo que tener siempre autorización. Bien, excelente. Y bueno, otra pregunta. Aunque, por ejemplo, en Baires se brinde solamente de servicio de control de área, en IVAO, ¿aplicamos el servicio de aproximación, como por ejemplo en un examen de APC? Ah, bueno, sí, en los exámenes APC, siendo IBAO y teniendo que tener en cuenta eh, lo que tiene que ver el examen APC por lo que es IBAO, que es básicamente ver digamos, un controlador virtual pueda secuenciar una determinada cantidad de tráfico. Ahí sí se va, digamos, a cambiar el espacio aéreo para que digamos, se pueda rendir ese tipo de examen. Así que se controla de manera no real, digamos, pero por una cuestión de exámenes. Excelente. Vamos, fuera de eso también contar que, por ejemplo, los exámenes APC se suelen hacer en Mendoza y en Córdoba. Entonces, la aproximación de esas no la va a brindar Torre, sino que directamente el TMA-APP, ¿sí? O Control, tanto Córdoba Control como Mendoza Control, se los van a pasar a la torre, ¿sí? En los exámenes son las únicas veces que vamos a habilitar las posiciones de guión bajo TWR y es cuando, bueno, van a brindar, esa torre va a brindar solamente servicio de torre, servicio de control de aeródromo, nada más. No va a brindar servicio de control de aproximación como en la vía real, para poder realizar los exámenes según el estándar de IVAO, porque acá en Argentina, más que Mar del Plata, creo que no se podría brindar, ¿no? No, exacto. El único que está, digamos, un poco especificado en el IP es Mar del Plata, que el ATMA puede, entre comillas, brindar servicio de aproximación dando vectores hasta que la aeronave intercepte el localizador del ILS. Pero es el único, digamos, eh, el único ejemplo de servicio de aproximación radar que se puede aplicar en Argentina. Bien, y bueno, y otra de las cosas, comentar así, en el momento de que decidimos con Fede cambiar el aeropuerto de Mar del Plata para realizar exámenes APC a Mendoza y Córdoba, lo decidimos más que nada por el tema de el terreno que hay, ¿sí? En Córdoba y Mendoza, por ahí lo complica más que sean MRV, que tengan MRVA ambos controles. Entonces, porque por ahí en Mar del Plata era bastante fácil porque la vectorización podía ser, o sea, uno siempre sabía que hasta los 2000 pies cerca del CTR, listo, el tipo iba a estar siempre por encima de la MRBA. Pero en Mendoza y en Córdoba eso se complica. Bueno, uno de los casos más comunes de autofail en los exámenes de APC es que se vectorice por debajo de la MRBA. Sí, exactamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno. La parte que quedaría ahora sería la parte de control de áreas, más que nada referida a lo que sería el examen del ACC. Em, bueno, Emilio justo no pudo venir, que era el que tenía encargado esa parte. No los vamos a dejar en banda con fe, así que vamos a tratar de hacer algo improvisado en lo que sería el control de área, el control del centro. Así que, bueno, arrancamos dentro de un toquecito.
Bueno, vamos a ir hablando dentro de todo de lo que sería el examen. Vamos a empezar viendo el briefing en lo que sería la parte teórica. Bueno, como primero que nada, para todo examen de IVAO es necesario que se realice una lectura de Mental-ITAF, ¿sí? En lo que está en este examen, el conocimiento de lo que es el alcance visual en pista y fenómenos meteorológicos, ¿sí? Por ahí más avanzados que los exámenes anteriores, obviamente, porque dan el examen de la CC, es un examen de los últimos, bueno, penúltimo para rendir en lo que sería ATC. Así que se va a evaluar mucho y se va a tener mucha exigencia en eso. Bueno, después conocimiento del espacio aéreo, ¿sí? Incluido CTR, CTA, TMA y FIR, ¿sí? En lo que recién habló Fede, lo hizo más que nada referido a CTR y TMA, y en este examen se ve también lo que es CTA y FIR. También comentar que la parte práctica de este examen se suele hacer dentro del FIRE Ezeiza. Se podría también hacer en Córdoba Sur o en Mendoza Centro, Resistencia, creería que también. La verdad no tengo mucho conocimiento en ese FIR. Pero por ahí lo que preferenciamos nosotros como examinadores es que lo hagan en Ezeiza, ya que es un poco más complicado, tiene un poco más de posiciones adyacentes por debajo. Y bueno, tienen el TMA de Baires, que dentro de ese TMA tienen 4 aeropuertos importantes. Y es muy importante también la coordinación dentro de eso y ver cómo gestionan el control del TMA. Bueno, también tienen que tener sobre todo el punto de vista de la separación e información y, bueno, responsabilidades del piloto versus el controlador. Bueno, conocimiento importante obviamente para este examen de fijos y procedimientos. Está bien que conozcan bien cómo es el procedimiento dentro del TMA Baires, ¿sí? Dentro de los otros TMA que tienen por debajo. Eso es importantísimo y, bueno, por ejemplo, lo que dijo Fede recién, casi que se lo tienen que saber, pero como la palma de la mano, así que, bueno. Después, good knowledge, bueno, conocimientos sobre lo que serían las LOA o los acuerdos operacionales. Esos están publicados dentro de lo que serían las fichas ATC. En la vida real tienen LOAs, ¿sí? O acuerdos operacionales entre dependencias, pero bueno, nosotros acá en IBAO, eso no se publica al público y acá en IBAO, bueno, no tenemos acceso a eso. Bueno, después lo que sería conocimiento de las reglas BFR y EFR en niveles cruceros asociados a las reglas semicirculares y, bueno, por último, lo que sería el espacio aéreo RBSM, que, bueno, eso también. Vamos a ver, primero que nada, me gustaría ver este documento, que sería el documento en el IP LNR 1.6, Servicios de Procedimiento de Vigilancia ATS, donde aparecen cosas importantes como la separación que se debe mantener. Fede dijo que se debería mantener al menos mínimo 5 medidas en lo que sería TMA y CTR en control radar. Y también, bueno, acá por ejemplo en este documento tenemos las MRVA que, bueno, son usadas para los exámenes APC. Tenemos los mínimos para cada sector. Por ejemplo, dice que en Córdoba, esta es la mínima de guía vectorial radar en lo que sería en español para el TMA Córdoba. Y bueno, tenemos por ejemplo en este documento se pueden ver faltas de comunicaciones bajo control radar, qué se debería hacer, ¿sí? Y bueno, como comentaba recién, los sectores. Y bien, había una parte acá en este documento que decía que, bueno, la separación que se debería dar, ¿sí? Dentro de lo que es TMA y CTR, como dijo Fede, son 5 millas, y dentro del CTA, que son, bueno, áreas de control o aerovías, serían 10 millas. Es por eso que ustedes cuando hablando 6 a centro, en aerovías y CTA, deberían tener al menos una separación de 10 millas y siempre una separación de 1000 pies en espacio aéreo convencional por debajo de 290. Y bueno, en caso de que sea RBCM y con habilitación, eso lo vamos a ver después, o en la siguiente charla de vuelo instrumental, ahí bueno, también se aplican 1000 pies, si no, 2000 pies. Por encima de 410, 2000 pies, siempre. Bien, bueno, acá tenemos la vista de lo que serían los ruteros y acá podemos ver cuáles serían los CTA en la Argentina. Hasta hace unos años, creo que esto es del 2017 aproximadamente,
No contaba Argentina con ningún CTA, ¿sí? A menos de lo que son los CTAs 1 y 2 de Ezeiza, que es el control radar que se provee hasta la milla 150, pero por fuera era todo control por procedimientos. Bueno, básicamente creo que el control más importante o el más complicado de entender por ahí es el de Ezeiza, por eso voy a hacer un poco de énfasis a esto. Dentro de Ezeiza tenemos 4 CTAs. Tenemos el CTA de Ezeiza Radar 1, ¿sí? Que va desde nivel de vuelo 9.5 hasta la milla 100, y después de la milla 100 hasta la 150 el mínimo es de 145. Es decir, que fuera del TMA Aires, controlando como Ezeiza Centro, ustedes pueden brindar servicio de radar hasta la milla 100, ¿sí? No sé si alcanzan a ver el cursor, hasta la milla 100, que sería este círculo de acá. 9.5 y bueno, hasta la milla 150, 145, ¿sí? El CTA 1 y 2 de Seiza están divididos por el sector norte y sur. Por arriba es CTA 1, ¿sí? Como dice acá, esta información. Y por debajo es el CTA 2 de Seiza. ¿Está bien? Y después tendríamos los CTA 3 y 4, que también están divididos por norte y sur. Y podemos ver, por ejemplo, la información acá que dice que se va a brindar servicio de control radar, o es un CTA, ¿no? Por encima de nivel de vuelo 195, y bueno, como este es un rotor inferior, solamente nos dice que hasta 245, pero también se brinda servicio en el espacio aéreo superior hasta 450. Lo mismo pasa con Mendoza, Córdoba y Resistencia. Ambos tienen CTA, por ejemplo, no por todo el FIR Mendoza y Córdoba, sino que en la parte norte, si ven, está en amarillo, y cuando está en amarillo significa que no, ese espacio aéreo no está controlado, que es espacio aéreo Foxtrot o Wolf, ¿sí? Entonces, no brinda servicio de control, sino que, por ejemplo, en Foxtrot, por encima del nivel de vuelo 245, se brinda servicio de información de vuelo y alerta, y por debajo solamente espacio aéreo Golf, donde no se brinda ningún servicio más que, bueno, búsqueda y rescate. Bueno, en Mendoza tenemos el CTA 1, que sería este que está delimitado, y después teníamos el CTA 2, pero eso lo podemos dar en el rutero superior, ¿sí? Entonces, antes, ¿qué pasaba? Uno, cuando daba un directo de un punto a un punto sin tener CTAs, era muy complicado, porque pasabas a estar dentro del espacio de Foxtrot, no tenías servicio de control, ¿está bien? Ahora, por ejemplo, se puede pedir un directo desde tal punto a tal punto, volando fuera de aerovías, ¿sí? Siempre bajo control radar, en todo el FIRE 6, por ejemplo, siempre que esté por encima del nivel de vuelo 195, el tránsito. ¿Está bien? Otra de las cosas a hacer, a recalcar, es que, por ejemplo, cuando tenemos una aeronave que vuela de el TMA Aires de cualquier aeropuerto a, por ejemplo, Rosario, Paraná, ¿sí? Y esta vuela entre o por debajo del nivel de vuelo 9.5, solamente va a tener servicio de control radar hasta 9.5, ¿sí? Y por encima. Si, por ejemplo, manda plan de vuelo a Paraná o nivel de vuelo 8.0, va a dejar de tener servicio de control radar en Vivam, por ejemplo. ¿Está bien? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y desde Vivam se provee de servicio de control por procedimientos, y bueno, desde ahí se debería pedir estima al siguiente punto, que en este caso sería UGALA, el ingreso al TMA Paraná. Bueno, bueno, acá tenía también abierto lo que serían los ruteros en lo que es Resistencia y Córdoba. Y bueno, acá tengo abierto lo que me estuvo hablando recién Fede, la carta de vuelos de BFR por debajo del tema Veres, donde tienen los corredores y se delimita muy bien lo que serían los ATZ y el CTR de Aeroparque y Ezeiza dentro del TMA, que es muy importante. Bueno, lo que podríamos ver acá, recién Fede mostró la captura de esta tablita que está por acá, ¿sí? Que hace referencia a las clases de espacio aéreo y al tipo de espacio aéreo que tiene cada posición, ¿sí? Y bueno, acá podemos ver cuáles son las delimitaciones de cada posición o espacio aéreo. Por ejemplo, que el CTR Aeroparque, acá se puede ver que controla desde superficie a nivel de vuelo 5.5, San Fernando desde superficie a 1500 y Palomar de superficie a 2500. Esto, bueno, lo pueden ver acá o lo pueden ver también en el IP AD y buscando el aeródromo de cada uno. Esto es también importante que lo conozcan al momento de rendir una PC, una ADC o una CC. ¿Sí?
muy importante que revisen el IPNR. Pueden encontrar el documento 2.1 FIRUIR-TMA, que bueno, todos estos documentos, ¿sí? Que estén en NR2, NR, en los ruteros son los 6, ¿sí? Siempre que se miren rutas son los 6, van a estar definidos para todos los países. ¿Está bien? Ustedes si van a buscar el IP de cualquier país, Chile, Países Bajos, Italia, España, siempre van a tener, bueno, siempre que sea un Estado miembro de la OASI, ¿sí? Van a tener lo que sería el IP de la misma manera ordenado, ¿está bien? Para que, bueno, porque está dentro del acuerdo internacional de lo que sería la OASI. Entonces, ustedes, por la duda que tengan, siempre saben que en el IP 2.1 van a tener el mismo documento, FIRUIR-TMA, para ese país o ese estado. Y, bueno, lo mismo para los ruteros y demás documentos. Bueno, por ahí voy en lo que es Radarfe. No sé si querés decir algo más. No, no, todo perfecto por mí. Bien, bueno, voy a abrir lo que sería, un segundo, un PDF. Ok, bueno, este es el documento, vamos otra vez a la portada. Este es el documento ProGen-ATM, que sería el documento de procedimientos generales, como dice el título, gestión del tránsito aéreo de Argentina, ¿sí? Esta básicamente es una copia de lo que sería el documento 444 de la OASI. Tiene bastantes cosas similares, muy pocas cosas que cambian. Está todo lo que serían estos estados miembros de la OASI demasiado estandarizado. Sí, bueno, en todo documento OASI o en este documento de ProGen ATM que antes se llamaba, por ejemplo, Manoper, tienen siempre la parte de referencias o definiciones al principio. Y a la parte que me gustaría ir es a lo que serían procedimientos o separaciones sin radar o por procedimiento. Bien, justo acá. O métodos y mínimos de separación, está bien. Para la separación del tránsito controlado, ¿sí? Bueno, esto es importante conocerlo. Dice que se proporciona separación vertical u horizontal, separación en general, entre cualquiera de los vuelos en el espacio aéreo clase Alfa y Bravo, entre los vuelos IFR en el clase Charlie, Delta y Echo, ¿sí? Entre los vuelos IFR y los vuelos FR en clase Charlie, y entre los vuelos IFR y vuelos FR especiales. Y entre vuelos FR especiales cuando así lo prescriba el proveedor de servicios de tránsito aéreo ATSP. Bien. Bueno, la separación vertical, como dijimos recién, dice que siempre en espacio aéreo convencional, Conventional Vertical Separation mínima, va a ser siempre de 1000 pies hasta nivel de vuelo 290, ¿sí? Y 2000 pies por encima. Y dentro de un espacio aéreo designado, bueno, en lo que sería el RBSM, lo que dije, 1000 pies hasta nivel de vuelo 410. Es muy importante también revisar en este examen, puede ser que por ahí tengan una aeronave que les ponga el STS non-RBSM. Bien, las únicas aeronaves que están permitidas son las de uso público, ¿sí? Ya sean aeronaves de uso gubernamental o militares. Y bueno, en estas aeronaves debería colocarse en plan de vuelo en el casillero 18 el STS non-RBSM para que el controlador esté atento siempre de que estas aeronaves deberían mantener separación vertical de 2000 pies por encima del nivel de vuelo 290. Bueno, vamos a ver acá lo que es la separación horizontal. Sí, es separación horizontal por procedimiento. Bueno, hay algunas que, por ejemplo, estas son bastante importantes, algunos métodos de separación, que son de que separación utilizando el mismo bord deberían estar separadas por 15 grados y 15 millas las aeronaves. ¿Sí? En NDB da pasa a 30 grados y 15 millas. Y bueno, después en un fijo pasa a ser de 45 grados esta separación mínima. Otra de las cosas que es bastante importante, bueno, la separación por tiempo en procedimientos, dice que se va a dar una separación de 15 minutos entre aeronaves por la misma derrota del mismo nivel, separación de 10 minutos entre aeronaves por la misma derrota del mismo nivel, siempre y cuando tengan radiodudas para la navegación o estén navegando por RNAV. Entonces, por ejemplo, antes cuando iban dos aeronaves al mismo destino, al mismo nivel y a la... Oye, ahí está. Y eran más o menos de la misma categoría, ¿sí? Las salidas eran separadas por 10 minutos. ¿Está bien? Ahora, bueno, no es necesario hacer eso ya que se brinda servicio de control de área en ruta.
Bueno, separación de 5 minutos entre aeronaves es la misma derrota, siempre y cuando la procedente tenga 20 nudos o más a la antecedente, y 3 minutos en que la procedente tenga 40 nudos más que la antecedente. Bueno, estas son separaciones en ascenso y descenso, ¿sí? Por ahí son comunes, pero ahora, más resumido, me gustaría hacer referencia a otra de las tablitas, esta. Bien, que es muy importante, que dice que en control por procedimiento se debe brindar bueno, siempre 10 minutos y se puede brindar menos minutos, ¿sí? Si la velocidad de la aeronave es procedente por 0,02 Mach superior a la aeronave siguiente, por ejemplo, se va a brindar separación de 9 minutos cuando la procedente tenga un Mach de 0,78 y la antecedente de 0,76, y ustedes como controlador lo pueden restringir: 8 si es 0,03 Mach, 7 si es 0,04 Mach, 6 si es 0,05 Mach y 5 0,06 Mach. Eso por ahí lo pueden usar también como referencia para cuando estén controlando aún por radar. Ustedes saben que, eh, bueno, esta separación o esta diferencia de Mach puede ser utilizada y más o menos se hace una referencia de que, bueno, en una separación muy baja dentro de control por procedimiento se hace una separación de 0,06 Mach. Ustedes cuando estén controlando aún por radar, ¿sí? Esto lo pueden usar de referencia para ver cuánto más o menos le pueden dar de separación. Si quieren hacer una separación muy fina, no importar, sin importar del tiempo, sino de las medidas, ustedes saben que está cerca de las 10 millas al próximo tránsito y bueno, saben que una separación más fina podría ser entre 0,06 y 0,05 de Mach, y una separación por ahí no tan fina o no tan limitada sería de 0,02 o 0,03 Mach, que estaría bastante bien en separación de velocidad. Bueno, y básicamente creo que eso es lo más importante en lo que sería control en ruta. No sé, Fede, si querés decir algo más o querés hacer vista a otra cosa. No, lo único cosa con la velocidad es también la tabla que mostré antes en la parte de aproximación, que, bueno, 6 nudos son una milla cada 10 minutos, 30, bueno, una milla cada 2 minutos, 60 una milla cada minuto, básicamente. Y eso se puede traducir en Mach, que 0,01 son 6 nudos. Así que bueno, después uno se puede hacer el cálculo y ahí puede ver también la diferencia de velocidad y encontrar la milla que hace en un determinado tiempo. Ah, eso es buenísimo, porque te puedes hacer referencia de qué separación va a tener dentro de un tiempo futuro la aeronave con la otra. Exacto, ponerle que 0,05 de diferencia te hace la aeronave, qué sé yo, la aeronave que va adelante va a 0,05 más rápida más rápido que la de atrás y digamos, va ganando una distancia de una milla cada 2 minutos respecto a la que le viene atrás, por ejemplo. Exacto. Bueno, no sé si les quedó alguna duda de esto. Ok, bueno, otra de las cosas que solemos hacer en el examen ACC derivado acá en Argentina es que, bueno, creo que ya lo había dicho, pero el TMA va a ser controlado por el examinado, ¿sí? Y solamente se va a dar de control de aproximación en lo que sería el TMA Baires. Solamente se va a dar de control de aproximación en el 6A y Aeroparque, pero el TMA va a tener que ser controlado por el examinado. Al igual que en Mar del Plata, generalmente la aproximación va a ser controlada por el examinado, o sea, el que esté controlando en el 6A Centro, por ejemplo. Bueno, creo que dentro de lo que improvisamos alcanzamos a ver o casi la mayoría de lo que se vendría a ver en este examen. Recuerden que por cualquier cosa pueden pedir entrenamiento, ¿sí? O consultar a cualquiera del departamento de entrenamiento. Em, no, Emilio seguramente tenía una charla mucho más preparada con más información de esto, pero bueno, y seguramente la va a dar dentro de unos días, en algún otro fin de semana la va a dar igualmente, así que quédense tranquilos con eso. Bueno, si no hay pregunta, agradezco todo por haber presenciado y bueno, por la atención y el interés. Ahora Gaspar, no sé si quiere agregar algo.
No, bueno, muchas gracias a todos por estar y quedarse hasta el final. A pesar, Oye, bueno, se me acordó el micrófono. No, a pesar de que haya sido improvisado, muchas gracias a todos por quedarse y bueno, haber visto esto así muy rápido.